Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 21. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Un gusto de saludarlos, queridos hermanos, desde el sur de Chile. Como saben, mi nombre es Enrique Lago y estoy encantado de poder compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras. Si ustedes tienen sus Biblias a mano, por favor busquen Primera de Pedro, capítulo 3, de los versos 13 al 21. Este es, sin duda alguna, un tremendo tema, porque de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro es el tema del dolor. Y la verdad no importa si una persona es cristiana o no es cristiana, todas las personas van a sufrir y sufrimos en esta vida. Sufrimos por diferentes razones. Uno se puede apretar un dedo con una puerta y, ¿no es cierto?, y produce mucho sufrimiento. Uno puede jugar un partido de fútbol y ser lesionado. También hay el sufrimiento producido por enfermedades que todos los seres humanos sufrimos. Sufrimiento, por ejemplo, por la causa de la muerte de un ser querido, que es un sufrimiento difícil de pasar. Sufrimiento que nos producen las desilusiones de la vida, especialmente cuando alguien ha traicionado nuestro amor o nuestra amistad. Entonces el sufrimiento es algo que está presente en la vida de todos, de una forma o de otra. Sin embargo, interesantemente, Pedro va a hablarnos aquí, en este pasaje, de otro tipo de sufrimiento, completamente diferente al que he descrito hasta ahora. Es el dolor producido por ser fiel a Dios. Este es el gran tema que toca el apóstol Pablo en estos versículos. Él nos ha hablado de esto en los capítulos 1 y 2 de esta misma carta. Muy poco después de que Pedro envía esta epístola a la iglesia, el emperador Nerón comenzaría una de las más grandes persecuciones de la historia en contra de los cristianos. Así que Pedro quiere, con esta carta, animar, consolar, fortalecer a la iglesia en los momentos difíciles. El apóstol quiere que los cristianos sepan cómo actuar como creyentes en esos tiempos que están viniendo. Yo no creo que en nuestros países hemos llegado a este punto, por lo menos no en todos, hay lamentables excepciones en nuestra América. Pero sea como sea, creo que en los siguientes años tendremos una hostilidad más y más abierta de la sociedad en la cual vivimos en contra del Evangelio. Sobre todo, a medida que esta cultura avanza en absorber principios que no son cristianos, sino que además son abiertamente anticristianos. Aborto libre, absoluta confusión respecto a la sexualidad humana, la agenda de género, la potestad de los padres y del Estado, la lucha entre la potestad de los padres por sus hijos. Todo esto son solo algunas cosas. En este pasaje Pedro le dice a la iglesia que ellos
están y van a sufrir injustamente. Y van a sufrir y están sufriendo injustamente porque están sufriendo por hacer el bien. De lo único que son culpables es de hacer el bien y eso les causa sufrimiento. De lo único que son culpables es de vivir y buscar vivir para la gloria de Dios. Por lo tanto, Pedro está consciente que además de ser un sufrimiento, es un sufrimiento frustrante. Porque debe ser frustrante sufrir por hacer lo correcto. Pedro va a animar a la iglesia a encontrar entonces en Jesús el consuelo necesario, porque el Señor Jesús sí sabe de sufrimiento y sabe perfectamente de sufrimiento. Él sufrió muchísimo más que cualquier otra persona antes de ser exaltado. Por lo tanto, al llegar al capítulo 3 de esta carta, Pedro anima a los creyentes que aún en su sufrimiento, ellos sigan el camino de Jesús. Para comenzar, Pedro, en los versos 13 al 17 de este pasaje, va a decirle a la iglesia, va a decirnos a nosotros, siglos y siglos después, si vas a sufrir, que sea porque haces el bien, porque glorificas a Dios, y no por tu propio pecado. La primera parte del argumento de Pedro, aquí lo encontramos en el verso 13. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Si buscamos hacer el bien y servir, Pedro dice que en general no vamos a ser maltratados. En general, aún las peores sociedades recompensan lo que es bueno. Por supuesto, como dije, Pedro está hablando en general, así va a pasar. Pero si eres un buen ciudadano, en general no vas a tener problemas. Si eres un buen esposo o una buena esposa, seguramente tu matrimonio será mucho más fácil. Para Pedro, esta debería ser la regla general que los cristianos seguimos en este mundo, dando un ejemplo a la sociedad de bondad y buena conducta. Por supuesto, si te persiguen por la causa de tu fidelidad a Cristo, es algo muy diferente a que nos persigan o nos critiquen por nuestro mal comportamiento. De esto va a hablar Pedro en el siguiente verso, en el 14. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Pedro aquí es increíblemente práctico y entiende también que habrán casos en que por hacer el bien la persecución será horrible para los cristianos. Pedro dice aquí, si esto llega a pasar, si tienes que pasar por una situación como esta, no te asustes, no permitas que te amedrenten. Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si Jesús me ha dicho que soy bendito o que soy bendecido cuando me persiguen por causa del amor a Dios, entonces, en el argumento de Pedro, no debo temer al hombre. Dios es siempre más grande, Dios es siempre y siempre será mucho más poderoso que el ser humano. Por eso es que Pedro dice aquí, por eso es que Pedro nos dice aquí, no teman lo que ellos temen, no se dejen amedrentar, no tengas miedo, confía en Dios. Dios ha prometido bendecirte si es que tienes que pasar por estas situaciones. En el verso 15, Pedro pone nuestro corazón en el camino correcto. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Honren en su corazón a Cristo como su Señor. Esta frase significa que realmente Cristo sea el Señor y Rey de mi vida. Que Él sea mi seguridad, que Él sea mi esperanza en esta vida. Si eso es así, dice Pedro aquí, no temeré a nadie, porque mi vida le pertenece a Jesús y no a mí. Jesús ha prometido bendecirme y cuidarme en esos momentos. Entonces, al final es un asunto del Señor. ¿Cómo va a ser eso? No es mi asunto. Pero Pedro nos dice algo más en el verso 15. Estén siempre preparados
para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay un mensaje aquí, hay un mensaje poderoso que los cristianos debemos estar siempre listos y dispuestos a dar a este mundo. Ese mensaje es que nuestra esperanza y nuestra seguridad está puesta firmemente en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, que algún día vendrá por mí y también por ti, para hacer justicia, para castigar definitivamente el mal y a los malvados. Entonces, cuando los demás preguntan, ¿en qué basas tu esperanza o en qué basas tu seguridad? Parece que en el argumento de Pedro, en ese tiempo, los paganos que habían alrededor también cuestionaban a los cristianos diciendo, ¿por qué tú tienes o por qué tú crees que tienes mayor seguridad que yo, que creo en mis propios dioses? El apóstol le dice a los cristianos que ellos deben estar listos, dispuestos a explicar su fe, a explicar perfectamente por qué su esperanza está puesta en Jesús. Pero nos dice aquí que los cristianos no solamente debemos leer nuestra Biblia, debemos hacer mucho más que eso. Debemos estudiarla profundamente y conocerla bien para estar listos en aquellos momentos donde se nos pide una explicación de por qué creemos lo que creemos y por qué confiamos en lo que confiamos. Es interesante, ¿no? Porque la Biblia no apoya una fe floja o una fe ignorante. Como parte de vivir en una sociedad que cuestiona el cristianismo, como parte de vivir en una sociedad que es hostil al cristianismo, Pedro dice que los cristianos debemos estar preparados para responder de nuestra fe, responder de todo el que pida razón de la esperanza. Es interesante porque la palabra responder aquí viene de la palabra apología. Y algunos comentaristas dicen que Pedro tiene en mente un tribunal de justicia, como si el cristiano estuviera en un tribunal y es acusado. Entonces, ese cristiano tiene que presentar una buena defensa, argumentar muy bien su caso ante un juez, donde es capaz de explicar con toda claridad por qué Jesús es el Señor de todo y por qué solo Jesús es el Dios sobre todo. Esto me hace pensar en si estamos bien preparados nosotros para explicar nuestra fe cristiana cuando estamos, por ejemplo, en el colegio, o estamos en la universidad o en el lugar de trabajo, conversando con amigos, incluso con familiares, en nuestro ambiente normal del día a día, y tengamos que explicar nuestra fe, explicar por qué confiamos en Cristo. ¿Estamos realmente preparados para hacer eso? ¿Lo hacemos bien? Hay que tomar, creo, este tema muchísimo más en serio. Y la calidad de tiempo que pasamos con las Escrituras, estudiándola y leyéndola. Pero también nuestro tiempo para reflexionar en lo que el Señor dice en su palabra. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué tiene que decir Cristo a las preguntas de la sociedad de hoy? Sobre la sexualidad, la autoridad de los padres, el aborto, la vida, la muerte. ¿Qué decimos los cristianos sobre todo esto? No es que nuestros argumentos van a convencer a alguien. Sabemos que la fe es un asunto espiritual. Solo Dios tiene el poder para convencer a una persona de su propia maldad y de su necesidad de Cristo. Pero Jesús puede, y de hecho Jesús quiere, usar a su pueblo para llevar su evangelio. Dicho todo esto, para Pedro hay además otra clave para nosotros los cristianos al pasar por momentos de dificultad, y es nuestra conducta, es nuestro comportamiento. Pedro dice que si los cristianos no tienen un buen testimonio, una vida que refleja realmente a Cristo, a nadie le va a interesar el Dios de los cristianos. Nuestra vida, nuestro carácter es la mejor defensa de ese evangelio. Un buen estilo de vida, entonces, y un buen argumento. Una mala vida y un buen argumento es un mensaje no muy poderoso. Una buena vida que no puede explicar su fe tampoco es un mensaje muy poderoso.
Entonces las dos cosas son necesarias. Saber, defender, presentar, argumentar nuestra fe y un testimonio que habla de la obra de Cristo en nuestras vidas. Pedro va a decirnos en el verso 16 cómo debemos hacer esto. Dice Pedro, pero háganlo con gentileza y respeto. Con gentileza y respeto es las palabras que está usando Pedro aquí. Los buenos argumentos con una mala actitud matan ese argumento. La manera en cómo se dicen las cosas debe reflejar el carácter de Jesús, nuestro Señor. ¿Se acuerdan? El libro de Proverbios habla de esto. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Y la segunda parte del verso 16 nos dice qué es lo que va a producir o qué se va a producir cuando actuamos de esta manera. Para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Me llama la atención cómo Pedro tiene muy claro que aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la persecución, los cristianos tenemos un ministerio que servir. Hay un servicio, hay un trabajo que los cristianos tenemos que dar. Comportarse y hablar de una manera que en todo momento honra a Dios. Esto es difícil de hacer, porque normalmente cuando sufrimos nos ensimismamos en ese sufrimiento. Nos lleva el sufrimiento a mirarnos a nosotros mismos, a concentrarnos en ese sufrimiento. Aquí Pedro dice que si es la voluntad de Dios que suframos por Cristo, es una bendición para nuestras vidas. No solo no hay nada que temer, porque Jesús ya nos ha dicho que Él está a cargo, sino que además hay un poderoso servicio, hay un poderoso ministerio que debe realizarse por los cristianos en ese tiempo de sufrimiento. Por eso es que Jesús dice en Mateo 5, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y Pedro continúa su argumento, porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Pedro dice que Jesús también sufrió, que Jesús conoce mejor que nadie lo que es el sufrimiento. Y su sufrimiento fue totalmente injusto. Él muere por mis pecados, por tus pecados. Él no muere por su culpa, no hay culpa en Él. De hecho, la muerte de Cristo es absoluta y totalmente injusta en cada una de sus partes. Por esto mismo, Dios lo exaltó y le dio completa y total victoria. Entonces nosotros, los seguidores de Cristo, que sufrimos por causa del Señor, también algún día seremos exaltados, porque nosotros estamos llamados a seguir los pasos de nuestro Maestro. En esta vida se nos dice claramente que por causa de nuestro amor y fidelidad a Cristo, de alguna manera seremos perseguidos, denostados y sufriremos. Pero nuestra esperanza segura está siempre más allá del cielo. Esta vida no lo es todo y no es el final para nosotros los cristianos. Los versos 18, 19 y 20 son tal vez los pasajes más difíciles que encontramos en el Nuevo Testamento. Leí un comentario de este pasaje que decía que el gran Martín Lutero dijo que no entendía nada de lo que Pedro había dicho aquí. Así que ustedes se imaginarán que si el gran Martín Lutero no sabía, yo aún menos. Pero sea como sea, esto no afecta el mensaje central de este capítulo. Como ya dijimos, Pedro nos enseña de cómo enfrentar el sufrimiento, la persecución por causa de nuestro amor a Cristo. Esto es muy claro y muy práctico para todos nosotros. Pedro dice que durante todo el tiempo que Noé construía el arca, que al parecer fueron algo así como 120 años, estuvo predicando. Y eso le trajo persecución y burla de su generación.
Pero después de pasar ese sufrimiento, Él fue recompensado. En el arca Dios lo salva de la condenación cuando desata el diluvio. Y esto es lo mismo que nos ha estado diciendo Pedro en su carta respecto al sufrimiento de Cristo y el nuestro. Después del sufrimiento, Dios nos rescata. Este pasaje tiene un mensaje entonces poderoso para nosotros. Dios sabe del sufrimiento de su pueblo. En el caso de Noé fueron 120 años. Es seguro que en nuestro caso no serán tantos años. Pero también nosotros seremos eterna y perfectamente rescatados. Ya hemos sido, de hecho, rescatados perfecta y eternamente por Cristo. Y lo que nos espera es la gloria. Y hablando del arca, Pedro va a decir en el verso 21, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Pedro dice que el arca es una figura del bautismo cristiano. Lo que nos limpia de nuestro pecado no es el agua, sino la buena conciencia delante de Dios. Y esta salvación es perfectamente posible para nosotros y real porque Jesús resucitó. Por lo tanto, el verso 22 es lógico en este argumento cuando habla de Cristo y dice, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, el quien está sometido los ángeles, las autoridades y los poderes. Cristo fue obediente en todo, especialmente en su sufrimiento, y por lo mismo está a la derecha de Dios, con una autoridad suprema y total sobre toda la creación, sobre todo el universo. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él. Nosotros amamos a Cristo, nosotros servimos a Jesús. A nosotros se nos promete que algún día compartiremos esta eternidad con Jesús. Un Jesús glorioso, poderoso, en perfecto y total control de todo. Por lo tanto, dice Pedro aquí, no hay nada que temer. Pedro nos desafía a vivir en una forma diferente, tan diferente que puede meternos en problemas con esta sociedad. Tan diferente por la forma en la cual amamos, servimos y hablamos, que vamos a llamar la atención de este mundo. Y es muy posible, es casi seguro, que esta forma de vivir, que esta forma de amar a Cristo nos va a traer problemas. Problemas con nuestros compañeros de estudio, en el colegio, la universidad, trabajos, amigos, incluso con los miembros de nuestra familia. Respondamos bien a estas presiones, recordando la palabra del Señor. Respondamos reflejando en todo el carácter de Cristo. Busquemos al Señor con ahínco en el estudio de su palabra y la oración, pidiendo que sea Él quien nos ayude y nos sostenga cuando esos tiempos vengan, para que nos dé su gracia y al hacerlo podamos honrarlo, especialmente en los tiempos difíciles. Que en todo momento y en cualquier circunstancia hablemos del perdón de Dios, presentemos la cruz y el poderoso mensaje de la resurrección, de esta esperanza segura que solo Cristo nos ofrece. Porque incluso es posible que nuestros perseguidores lleguen a escuchar este mensaje, lleguen a responder al amor de Cristo. Recordemos que no hay ninguna promesa en la Biblia que nuestra vida en este mundo va a ser fácil, simple o sin sufrimiento. Más bien, todo lo contrario. Así como Cristo fue resucitado y ascendió y está en la gloria de Dios el Padre, la seguridad que Pedro aquí nos da es que nosotros también. El apóstol Pablo explica magníficamente en su carta a los Romanos este punto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones o angustia o persecuciones o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Dime, ¿crees tú en esto? Amén.